los hombres no entienden la funcionabilidad, porque eso se llama funcionabilidad, donde Dios te quiere asignar. Porque sucede que hay gente que Dios los llama para predicar en iglesias, pero hay otros que Dios los llama para predicar a gobiernos. Hay otros que Dios los llama para llenar estadios. Apóstol, vamos. Esto está demasiado poderoso. Mira, a mí me parece, mirando tu llamado, cada vez que te veo, porque ya tú puedes entrar, conociéndote un poquito íntimamente en lo que hemos hablado, tú no tienes una categoría de iglesia. Tú vas donde te inviten. Creo que hay algunas cosas que me parecen interesantes porque tú vas donde te inviten, pero yo siempre te veo tal vez llegando por iglesia pequeña, pero tú terminas profetizando en la nación entera, y eso suena un poquito muy puntual en el llamado, porque cuando tú sabes cuál es tu llamado, no importa la puerta por donde tú entres, tú entiendes dónde va a terminar. Lo que pasa es, Eduardo, que hace algunos años atrás yo renuncié por una orden divina a vivir de estadio en estadio, porque yo caminaba de estadio en estadio. Cuando yo era pastor en Estados Unidos, yo tenía eventos en Latinoamérica, eventos en estadios gigantes. Pero un día el Señor me dio una palabra, y la palabra que me dio fue que los que ya habían llegado a ciertos niveles nunca querían ir donde las personas más pequeñas, y que grandeza no era mantenerte en la cima. Mantenerte en la cima muchas veces es peligroso, porque mantenerte en la cima te hace olvidar tus raíces, te hace olvidar la esencia donde tú vienes. Retomando una palabra dominicana, a veces mantenerte en la cima te hace olvidar cuando comías picapollo, y te hace olvidar cuando tú andabas por la Churchill y andabas por la Gómez y andabas por diferentes lugares en una motora. Pero grandeza es que a pesar de que tú tocaste los niveles más altos, tú puedes ir a la iglesia más pequeña manteniendo la esencia del llamado que Dios te dio sin perder la dirección divina, pero también enseñándole a aquellos pastores que tienen congregaciones que no son de miles, que Dios no es Dios solamente de los que están arriba, que Dios también es Dios de la gente que está más abajo. Apóstol, ¿sabe? A nivel de agregar algo a lo que está diciendo, no será, porque muchas veces nosotros identificamos que la gente perdió la identidad cuando la gente camina en lo poco. ¿No será que alguna gente, por su nivel o su estatus, creen que descender de allá arriba y llegar a ciertos territorios geográficos que no identifica el tema de riqueza que ellos representan, ellos sienten que eso le hace menos caminando sobre el tema? Creo que tiene que ver con un tema de identidad también. No sé si que tú piensas sobre eso. Es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, cuando Dios me permite a mí la primera vez de sentarme con la reina Isabela, que tuve el honor que Dios me dio en un momento, y asistir a una cena, porque había un hombre canadiense que tenía mucho dinero y era amigo de ella, y sucede que él se convierte a Jesús, y entonces él tiene toda una recepción y me invita a mí. Y yo recuerdo que la reina se levantó de donde estaba, que era un lugar especial, y fue a cada mesa a saludar a las personas que estaban en la mesa. O sea, por ir a las mesas no quiere decir que ella perdió su identidad como reina. Ella más bien adquirió más identidad porque le hizo entender a la gente lo que hacía Jesús. Jesús no solamente era el Señor del monte de la transfiguración. Jesús no solamente aparece en el monte con Elías y Moisés, sino que también aparece en el valle de la desesperación, donde hay un niño que es atormentado por demonios. También cruza el lago para llegar a la tierra de los Gadarenos. También se detiene frente a un árbol sicómoro para hablar con Zaqueo. También se detiene en un pozo para hablar con la mujer samaritana. Y eso no le perdió ni su divinidad, ni su deidad, ni siquiera su identidad como el Hijo del Dios viviente. Poderoso. Sí. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta puntualmente que suene interesante, la puede poner ahí, por favor, para nosotros preguntarle al apóstol en los pocos minutos que nos está brindando. Apóstol, aquí hay otra pregunta.
¿Cómo identificar que una palabra viene de parte de Dios y una palabra profética? ¿Cómo identificar si una palabra es de parte de Dios o no es de parte de Dios cuando un profeta te la da o cuando una gente te da una palabra? Que no necesariamente tiene que ser un profeta. Por ejemplo, durante muchos años, esa pregunta tuya me parece impresionante, porque durante muchos años a nosotros nos dijeron en el Instituto Bíblico que cuando Dios habla, la palabra que viene de Dios exhorta, consuela y edifica. Exhorta, consuela y edifica. Pero si tú te vas... Presente y futuro, según la teología. Sí, pero si tú te vas a la realidad, cuando Jonás llega a Nínive, esa palabra lo único que hizo fue exhortar. Esa palabra no consoló y tampoco edificó. Lo único que dijo fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y dónde quedó allí la consolación? ¿Dónde quedó allí la puerta? Si ustedes se arrepienten, Dios los va a bendecir. Si ustedes se vuelven, Dios no los va a destruir. No existió tal cosa. Entonces creo que eso que se nos enseñó en el instituto quedó un poco desfasado de la realidad. Quedó muy pegado a la hermenéutica que se entendía en su momento, pero no pegado a la realidad bíblica, porque cuando el profeta llegaba a una ciudad, acuérdese de Samuel, dice que los ancianos salían y le decían: ¿vienes en son de paz o en son de guerra? Quiere decir que la única forma, yo digo tres cosas que para mí son puntuales, para yo definir que un hombre realmente sea profeta. Yo necesito sentir la esencia cuando estoy cerca de ese hombre. No es solo abrir la boca. Por eso es que aquella mujer sunamita, cuando veía pasar al profeta y dice que lo observaba, ella decía: de cierto ese hombre varón santo es. Nunca dijo que era profeta. Parece que ella como que se tomó su tiempo. Exactamente. En analizarlo. Porque yo creo que hoy tenemos, es que siempre que la gente en Latinoamérica cree que Dios le habla, es cuando les dicen algo que llena su corazón de alegría. Si usted le dice a la gente que viene una cantidad de carros y que viene empresa y que viene plata, todo el mundo dice: Dios habló. Pero si alguien dice: el Señor dice que debemos de ayunar y debemos de buscar su rostro, la gente dice: no, eso es como cuestionable. Entonces parece que... discúlpame, apóstol, saben que Dios desde el principio es un Dios de medio. Dios tiene la mente al corazón de hombre, pero Dios viene usando medios, y los medios, lo voy a decir en mi palabra, aunque puntualmente no sea tan bíblico, los medios son esos procesos que te conectan con el cumplimiento. Y referente a lo que tú decías, yo creo, esta es una palabra mía, yo soy de un campo de República Dominicana, lo voy a reconocer para que la gente no se pierda. Si algo tengo es por gracia, porque creo que no tengo muchas cosas. Pero yo creo que la palabra profética, siempre que sale de un profeta, tiene que ver mucho con la cultura del profeta. Claro. Cómo se crió, cuál fue su enseñanza. Porque no es lo mismo una palabra profética de la boca de Pablo que de la boca de Pedro. Y me parece que Pedro tuvo mejor acercamiento con Jesús, que dentro de los términos, si lo analizamos a nivel quiero utilizar una palabra, si lo utilizamos a nivel de lo que la gente porta, yo identifico que Pedro debió tener mejor palabra, porque Pedro caminó. Pero en la cultura en la que se levantó Pablo, creo que el conocimiento lo ayudó más a identificar lo que el tipo quería proyectar en el momento puntual. No sé si tú me captas la idea. Por eso es que yo digo una frase que yo espero que la gente no se turbe, pero yo digo que la excesiva familiaridad engendra desprecio. A mí me parece que uno de los problemas grandes que tuvo Pedro en el ministerio fue que Pedro muchas veces no vio al Hijo de Dios, sino que vio al Hijo de María. Dios mío, aclárame eso me rompió el cerebro. Ahí está el punto, como tú lo veas. Entonces, por eso es que usted encuentra a Pedro, que cuando Jesús le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo?, y salta Pedro con una palabra,
Jesús le dice, eso de cierto no te lo reveló ni carne ni sangre, porque Jesús sabía que eso no estaba en la esencia de Pedro entenderlo. Eso tuvo que habérselo revelado el mismo Dios. La diferencia entre Pedro y Pablo es que Pablo no tiene un conocimiento presencial, sino un conocimiento revelacional. No es lo mismo que a ti te digan que Eduardo Acosta es un hombre de Dios, a que a mí me revele Dios quién es Eduardo Acosta. Por eso es que la gente juzga tanto, porque para tú conocer y entender y aceptar que un hombre es de Dios, Dios tiene que habértelo revelado a ti, cuál es la esencia que hay en ese hombre. Porque puede ser que para mucha gente David era sencillamente un tremendo que se le llevó la nieta a Aitofel, por eso Aitofel lo odia después de ser su gran consejero. Pero cuando tú escuchas a Dios, te das cuenta que para Dios David no es eso. David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios no vio el pastorcito, Dios vio la esencia de lo que había en David. Sí. Interesante. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor, de este precioso tiempo que estamos viviendo con el apóstol, me gustaría que usted ponga una pregunta referente al tema, referente a lo profético, a lo que estamos hablando, porque tenemos un hombre de Dios con calidad de espiritual para respondernos algunas preguntas sobre este tema, sobre lo profético. Y hay una pregunta que yo tengo en mi espíritu, que creo que puntualmente se hace necesario en este momento, que yo creo que sí, pero voy a preguntártela a ti porque creo que eres el hombre que en este momento está Dios utilizando. ¿Habrá algún beneficio espiritual para la iglesia dentro de lo que estamos viviendo? Porque yo escucho que, bueno, no sé, la gente está sacando todo lo negativo, pero ¿tendrá Dios un plan detrás de lo que está pasando? Sin duda alguna lo tiene. Una madrugada de esta yo estaba orando y voy a romper una bomba y oro a Dios para que la gente no se ponga a pensar cosas raras. Y yo le pregunté al Señor, yo le dije al Señor, ¿qué pasó con los templos? ¿Se cerraron? Y el Espíritu Santo me dijo, sí, los templos se cerraron, pero mi iglesia está creciendo. Poderoso. Y entonces yo dije, Señor, pero ¿qué hay con toda esta división que unos creen en la corbata más larga, otros creen en la corbata más corta? Esto es como me digo, no, mi iglesia no está dividida, mi iglesia es una sola. Lo que están divididas son las denominaciones, lo que están divididos son las religiones, pero mi iglesia está unida. Porque si tú vas a la China ahorita, aunque tú no hables chino, hay gente que respira el mismo aliento del Dios del cielo que respiras tú, aunque nunca te haya visto. Porque estamos conectados como por lazos invisibles de la presencia y de la sangre del Cordero. Claro que hay un gran beneficio, porque en medio de esto se está despertando gente. Yo le contaba a una de mis hijas que en cada transmisión que hemos hecho, me escriben no menos de 200 personas cuando ya termina todo, que acaban de aceptar a Jesús, que acaban de volverse a Dios, que eran predicadores, que estaban mal, que ahora se reconciliaron. Entonces creo que algo se está moviendo y algo muy fuerte de parte de Dios. Apóstol, aquí hay una pregunta que la gente está haciendo, me parece que aparte de sencilla, pero también debe tener una complicación. Aunque yo tengo una, ¿cómo fluir en lo profético? 3 principios para fluir en lo profético. Número 1. Todo hombre o mujer que ha sido predestinado por Dios para un ministerio profético, siempre Satanás ha querido matarlo antes de nacer. Sí, eso es una ley. Así Satanás no sabía
quién era el que iba a nacer, pero dice que mandó a matar a los niños en el tiempo de Moisés. Tampoco sabía quién era el que venía, pero mandó a matar a los niños en el tiempo de Jesús. Porque Satanás no conoce las cosas, Satanás solamente huele y olfatea el ambiente, porque él ve el movimiento de los ángeles que se mueven, que suben, que bajan. Él ve las dimensiones, cómo se alteran. Vamos a hacer una parada. O sea que cuando uno empieza a sentir todos esos tipos de guerras en nuestra vida, puede que se dé la diosidencia, como dices tú, que haya algo profético en nuestra vida cuando empezamos a sentir esa persecución contra nuestra vida. Puede que haya algún plan profético para la gente sin duda alguna, que en ese momento está haciendo persecución. Sin duda alguna lo hay. Yo quiero matar una vaca sagrada que en la iglesia siempre se predicó. La gente dice, hermano, si usted siente paz, eso es de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque las guerras más grandes que yo tuve, las victorias más grandes que yo viví en mi vida, las tuve en medio de persecución, de guerra, de malicia. Ahí no había paz, ahí lo que había era guerra, ahí lo que habían eran demonios, ahí lo que habían eran brujos, brujas. Y cuando yo vi la mano de Dios más fuerte sobre mi vida, fue cuando hubo más guerra. Entonces quiere decir que si hay paz, eso es de Dios, eso es mentira. Ahorita había alguien, un comentario ahí que dijo, cuando algo es de Dios se cumple, no necesariamente. Los brujos también hablan y se cumplen cosas. Los brujos también hacían que varas se convirtieran en serpientes. Cuando Dios habla, aunque la palabra tarde que temprano, la palabra será condicionada a fe y obediencia. Y obviamente en el tiempo de Dios, esa palabra se cumplirá y no hay duda de que eso pasará. Número dos. Así es, fluye. Número dos, ¿cómo se fluye lo profético? Para mí, lo profético, por lo menos desde la óptica mía, yo estoy convencido. De repente alguien piensa diferente, o de repente alguien piensa que uno es como medio raro, lo que sea, no me importa. Pero para mí los profetas no tienen vida social. Para mí los profetas son gente apartada por Dios. Por ejemplo, voy a reventar otra bomba. Yo encuentro en la Biblia que el profeta que tenía esposa era Oseas. El resto no tenía esposa. Y Oseas se casó con una prostituta. Y Dios lo manda a casarse con ella para mostrar la infidelidad de Israel. Eso es como una bomba, soltar eso ahorita mismo. Sí. A mí me parece que los profetas son gente que para poder escuchar lo que fluye en el corazón de Dios, tiene que ser gente apartada, gente de mucha vida con Dios. El problema grande, sin ofender a nadie, es que queremos pasar todo el día pegados al chat, queremos pasar todo el día pegados al YouTube, al Netflix, y en la noche vamos al culto a decir, así dice Jehová. Y yo pienso que no funciona así, porque para que un hombre, oiga bien, se dice que para que el sacerdote entrara al lugar santísimo, pasaba 24 horas sin hablar con nadie, sin tocar a su esposa, sin tener contacto con sus hijos, para entrar al lugar santísimo. Quiere decir que para que un hombre pueda fluir en la presencia de Dios, no hablemos de 24 horas, pero hablemos de que tiene que estar separado para poder escuchar a Dios. Vamos a hacer una parada y una salvedad. Entonces, ¿cómo podría un hombre que tiene el ministerio profético ser efectivo dentro de un ambiente que le toca obligatoriamente socializar con la gente, estar en contacto con su familia? ¿Cómo podría ser efectivo alguien que porte ese ministerio, que tenga ese don? ¿Cómo podría? Porque también dijiste algo, el tema es estar apartado, pero hay un momento, por ejemplo, como Sadrach, Mesach y Abednego y esta gente, que le tocaba estar en tres, pero ellas no eran de. Y yo creo que en medio de una revolución tan social, donde la gente le toque estar conectada, codeándose, aunque entiendo un punto donde tú dijiste que el tema es que
que hay gente que sobrepasan su tiempo ocupándolo en tantas cosas que no tienen que ver con, porque creo que Dios es un Dios de familia. Sobrepasan su tiempo ocupándolo en cosas que no tienen que ver con el diseño de Dios, y luego dicen, así dice el Señor, cuando no ocuparon su tiempo en nada que tenga que ver con el diseño de Dios. ¿Cómo puede ser efectivo una gente puntualmente que le toque estar en esos tipos de conexiones con tu familia, con sus pastores, con tus líderes? Creo que debe haber alguna forma, no sé si me entiende la pregunta. ¿Se puede ser efectivo? Por eso yo creo en los roles. Creo en los roles. ¿Por qué hablo de roles? Porque la esposa tiene que ser consciente de que cuando tiene un hombre en su casa que tiene una voz profética y una palabra profética, ella no puede ocupar el lugar de Dios. Ella va a tener que saber que hay un momento para ella y un momento para los hijos, pero va a haber un momento en que ese hombre tendrá que estar solo con Dios. Porque la esposa no puede saber que ella se casó con el niñito de la esquina. Ella se casó con un vaso, y un vaso que está disponible para Dios. Entonces ella no puede ser, ya sea hombre o mujer, no puede ser una piedra de tropiezo, porque las preferencias de ella están por debajo de las exigencias divinas. Por eso yo creo en los roles, y creo en roles fuertes. Yo, por ejemplo, salí ahorita para estar contigo porque yo te aprecio y te respeto, pero yo estoy en ayuno. Yo estoy en ayuno, apartado con Dios. El día de ayer yo pasé todo el día en la casa del presidente con todo el gabinete de gobierno, porque aunque alguna gente diga lo que quiera, hay impíos allá afuera que reconocen que Dios tiene hombres en esta tierra. ¿Sabe? Vamos a hacer una parada ahí. Mira, no sé, te voy a decir algo. Te voy a decir algo hebreo, referente a eso que dijiste. Hebreo capítulo 3. Y alguien lo tiene, búsquelo rápidamente. Hebreo capítulo 3, mira qué dice. Hablando de dijiste, los hombres que están allá afuera. Hebreo capítulo 3. Mira qué dice. Dice, por lo tanto, hermanos santos celestiales, aquí le está hablando a los creyentes. Dice, con el norte de nuestra profesión, Jesucristo. ¿Sabe que Pablo le hace una palabra a un impío, y muchas veces son de la palabra que los mismos cristianos? Y no es que ellos sean catadores, porque para tu identificarlo, pero Pablo siempre que se dirigía normalmente a los creyentes en tema de que consideren para creer, afírmense. Tú le das una palabra y esos tipos le buscan la quinta pata al gato, y el gato nomás tiene 4. De afinar con lo que tú estás diciendo como hombre de Dios, como profeta de Dios. Por eso tú dijiste, allá afuera hay hombres, y eso me despertó algo, porque la gente que está allá afuera, que no tiene que ver con el evangelio, en la mayoría de veces son más creyentes que la misma gente que se está dando golpe de pecho dentro de la iglesia, que se están levantando la mano, que están adorando. Por eso son con una mentalidad de niños. No es que sean niños, pero con una mentalidad de niños creyentes, porque esto consiste en creer. Esto no consiste, creo que en la última revelación, ni el último movimiento. Yo creo que consiste más en creer. Cuando tú crees, algo pasa.
Y a nivel de pregunta, apóstol, ¿cómo identificamos? Es una pregunta que tiene mucha gente. Si en este tiempo hay profetas, bíblicamente, aunque yo tengo un aporte para eso, para la gente que me está escuchando también. ¿Cómo identificamos? Porque alguien dijo, bueno, los profetas son hasta Juan. Pero me gustaría a nivel de pregunta, ¿cómo identificamos bíblicamente que hay profetas en este tiempo y que hay apóstoles? Aunque yo acabo de soltar una perla aquí, considera al apóstol y sumo sacerdote Jesucristo de nuestra fe, llamado por Dios, es el único en la esfera de él. Pero ahí está la pregunta, apóstol. Ok, 3 cosas. El apóstol dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué a veces la gente de afuera recibe más fácil la palabra que los de adentro? Porque los de afuera no tienen el nivel de malicia que tiene mucha gente de adentro. El problema grande de la gente de adentro es que hay algunos que no saben, otros que saben y otros que creen que saben y no saben nada. Entonces, son los más complicados, los que creen que saben y no saben nada. Ahí está. Esa es una complicación terrible. Porque los que creen que saben y no saben nada, todo lo juzga, todo lo cuestiona. Y yo soy un hombre muy fuerte para hablar, porque a veces la gente que más habla es gente que ni ora, es gente que nunca en su vida ha ayunado, es gente que nunca en su Biblia, en su vida pasa horas con la palabra. Si usted revisa su vida, usted se da cuenta que son amorales. Entonces usted dice, bueno, pero es que no es así. Y volviendo al tema, para mí una clave es la siguiente, y lo digo con mucho respeto. ¿Cómo se sabe que un hombre es un profeta de Dios? Sería muy fácil que alguien diga, bueno, que todo lo que dice se cumple. No. Para mí, la razón más fuerte de que un hombre es un hombre de Dios se basa en 3 cosas: los frutos del Espíritu, el carácter y la madurez. Amén. Carácter, madurez y frutos del Espíritu. Porque puede ser que cuando abra la boca sea una bomba, pero cuando tú ves los frutos del Espíritu te das cuenta que es una persona iracunda, que no se soporta ni ella misma. Cuando le miras el carácter te das cuenta que es una persona con problemas serios de arrogancia. Entonces puede ser que tenga una palabra, pero si no tiene el carácter de Jesús en su vida y no tiene la madurez de que los dones han sido madurados, entonces más bien estamos frente a alguien que abusa de lo que Dios le ha dado y no le da un empleo correcto a lo que el Padre le ha puesto en sus manos. Así es. Yo creo que madurez tiene que ver con más que portar gloria. La madurez te da la capacidad de transmitirla. Porque es que yo veo alrededor de Latinoamérica, en los poquitos países a los que he ido, que hay gente que tiene mucha gloria, y tú hablas con ellos y tú sabes que tienen gloria, pero la madurez es la que te da la capacidad de transmitir. Y eso es otra esfera, cuando Dios te da a través de la madurez la capacidad de transmitir, de conectar. Por eso me gusta hablar contigo, porque tú conectas con la gente, Apóstol, yo creo algo, que en el reino hay jerarquía. No creo en la jerarquía total a la que la gente se refiere, aplicando rango, pero creo que hay jerarquía. De hecho, a los ángeles, a unos se le llaman arcángeles, serafines, todos son ángeles, pero con la diferencia de nombre. Y dentro de esos términos, yo creo que hay un apóstol, el apóstol de los apóstoles, que es llamado por Dios, según Hebreos capítulo 3, donde Pablo dice, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Jesucristo. Ese es el único en la esfera llamado por Dios. Pero a mí me parece, dentro de lo que tú conoces también, que sé que hemos hablado sobre el tema, Pablo, dentro de Mateo capítulo 10, habla de los 12 apóstoles, pero Efesios, donde la gente dice no hay profeta, no hay apóstoles. Bueno, hay uno llamado por Dios, 12 llamados por Jesús, pero hay una multitud llamados por el Espíritu, que son los apóstoles de la dispensación del Espíritu. No sé qué tan lejos yo estoy de la razón, pero Pablo dijo, Efesios 4:11,
y el mismo Espíritu ha llamado maestro. Creo que los apóstoles que están operando y los profetas de este tiempo son los profetas del Espíritu. Y alguien me dijo, no, pero que son hasta Juan, bueno, y los profetas del Espíritu. Entonces, porque dentro de los términos uno dice, así dice Jehová, pero todos sabemos que la función actual, puntualmente, es la función del Espíritu, aunque eso no le hace perder esencia a una palabra profética, que la gente diga, así dice el Señor, porque si son uno. Y yo creo, apóstol, a la manera de esperando una nueva generación, que como tú decías, te capté una idea de un mensaje que tú tuviste. Creo que la generación de José, la generación de la cuarta unción. Papi, yo te tengo estudiado. No he experimentado tanto tu... para que no me digan fotocopia, pero yo he escuchado todo. Yo quisiera ahondar un poquito. Ya te lo dice. Cuando yo escucho personas que dicen que no hay apóstoles, que no hay profetas, entonces creo que habría que agarrar Efesios 4:11 y arrancarlo de la Biblia. Porque si no hay apóstoles y no hay profetas, y Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros... a otros pastores y a otros maestros, tampoco existen los otros tres. Tan sencillo como eso. ¿Ve? Porque yo estoy convencido, por ejemplo, con todo respeto, yo estoy totalmente de acuerdo. Se da cuenta que tampoco son, parece que lo que se cuestiona, parece que lo que se cuestiona no se debe de cuestionar. Para mí, estos son temas que tienen que ver con la realidad de una revelación. Ejemplo, cuando le preguntan a Pablo, pero es que usted no puede ser apóstol porque usted no estuvo con él. Cuando usted le... El apóstol Pablo pone 14 características. La primera característica, porque Pablo dice, yo vi al Señor. O sea, ustedes caminan a mí, Él se me reveló. Dale por ahí. Una cosa es que tú hayas dormido a la par de Él y tú lo viste caminando, pero yo no lo vi como tú lo vistes. A mí Él se me reveló, no como el hijo de María y Juan, a mí se me reveló como el hijo del Dios viviente. Entonces cuando Pablo dice, yo vi al Señor, entonces yo personalmente, sin ofender a nadie, creo que una de las características para que un hombre diga que es apóstol es que tiene que haber visto al Señor. Número 2, el apóstol dice, es que yo llevo las marcas de mi apostolado en mis lomos, las marcas de mi apostolado. El problema es que muchas veces estos títulos se convierten como en una fantasía, porque para hablar con fulano hay que hablar con 5 secretarias para no sé qué, pero usted mira que los ministerios realmente no llevan las marcas de un apostolado. Y número 3, ya para terminar con eso, para no hablar de las 14 cosas, pero número 3, la Biblia me enseña a mí que Eutico estaba sentado en una ventana y dice que estaba escuchando a Pablo. La escritura dice que se quedó dormido, se cayó y se murió. Qué pena. Ahora, la gente está preguntando que por qué tú no te ves. Hay un problemita con el Instagram. Con Instagram no, creo que con la pantalla y allá del internet, por eso no se ve, por si acaso. Continúa, Costa. Entonces, la historia es muy sencilla. Un tico se cae de la ventana y se muere. La gente que dijo está muerto.
Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? No, no está muerto. Ahora llevemos esto a un plano espiritual. En la Biblia, ventana significa bendición. Quiere decir que un tipo era un ministro. Cuando un ministro se cae de una ventana, se muere. Y lo que la gente dice es se murió porque se cayó de la bendición y se murió. Pero tiene que haber un ministerio apostólico que diga no está muerto. Quiere decir que una de las señales de los apóstoles es que tienen la capacidad de revivir gente que se murió en su llamado, que se murió en su propósito, que se murió aún físicamente. Tienen el poder de decirle al que está muerto, este no está muerto, este solamente está dormido, y le ora. Para mí esa es una señal impresionante. Lo de la cuarta es terrible, porque Jesús dice en el libro de San Mateo, que dice que hasta esta generación se cumplían 42 generaciones. Estamos hablando de Abraham a la deportación, de la deportación, a toda esa historia, hasta completar 42 generaciones. Pero cuando tú te vas a la raíz de eso, tú dices, pero es que no hay 42, son apenas 41. Entonces entiende por el Espíritu que la número 42 es la generación profética. Es la generación de los que no vio ni oído yo. Entonces uno va un poco más allá y uno dice, sí, pero ¿por qué el número 4? ¿Cuál es el juego, el número 4? La primera agencia profética fue Abraham. La segunda agencia profética fue Isaac. Ambos tuvieron que mentir por sus mujeres. La tercera agencia profética fue Jacob, que tuvo problemas serios, suplantador, mentiroso, engañador. La cuarta agencia profética es que nace un muchacho de una mujer fuera de un hogar. Su nombre es José. Ese nace con una túnica de colores, ese es soñador, y parece que a ese lo odian porque este planeta nunca te aceptará que tú tengas éxito donde ellos fracasan. Este planeta no aceptará que tú puedas ver gloria donde ellos ven muertos, que tú puedas ver las maravillas donde ellos ven miseria. Entonces lo odian. Pero hay algo en la cuarta generación que José, y es que cuando José llega a la tierra de Egipto y Dios empieza a levantarlo, con los años manda a buscar a su papá y a sus hermanos. Parece que en la cuarta generación son los hijos los que le dan herencia a sus padres, ya no sus padres a los hijos. Y esto tiene que ver gente que está allá afuera, que toda la vida ha querido hacerles la casita a su mamá, toda la vida ha querido comprarle algo a su papá. Pues en esta generación cuarta se van a ver maravillas, se van a ver milagros, se van a ver señales, porque donde otros estén viendo al diablo, cuando las tinieblas cubran la tierra, mi Biblia asegura que sobre ti será vista la gloria de Dios, sobre ti será vista el resplandor de Dios, sobre ti será vista la bendición del Dios Todopoderoso. Cuando la gente diga que no tienen salida, tú dirás, yo sé que mi Redentor vive y soy parte de José, de los que sueñan cuando nadie sueña, de los que creen cuando nadie creen, de los que le quitaron la ropa y lo pusieron desnudo, de los que le gritaron, de los que lo vendieron, pero ahora estoy en el palacio del rey para traer la bendición a mi familia y a mi generación. ¿Sabe, apóstol? Referente a eso, a mí me parece que algunos de los procesos que están pasando alguna gente no tiene que ver nada con el diablo. Tiene que ver con un plan de Dios en su vida. Y esa palabra que tú estás soltando me parece muy interesante, muy puntual, sobre una generación de jóvenes que nos están escuchando, que tal vez se quieren devolver. Hemos tenido todos esos momentos donde nosotros no sabemos, aunque dentro de nosotros el espíritu, como Jeremías, sigue prendido, pero nosotros preguntamos, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será Dios? Pero yo creo sobre esa palabra que tú dices, que los procesos que está viviendo mucha gente no tiene que ver nada con Satanás, no tiene que ver nada con que reprenda al diablo. Yo creo que Dios está sacando algo brillante que está dentro de ti para que las próximas generaciones que vienen se identifiquen con alguien que soñó y pueda interpretar los sueños, porque yo creo simplemente que nadie que no haya soñado no puede interpretar los sueños de la próxima generación. Hay un apóstol que se llama Eddie de Indianápolis, que necesito que tú hagas un en vivo con él más adelante, que tiene una pregunta ahí. Él dice,
que por qué es que en todas las generaciones han tratado de matar lo profético y lo profeta. Y que creo que literalmente está respondida, pero me gustaría que fluya un poco más ahí. Esa pregunta es impresionante. A mí me parece impresionante porque el mismo Jesús citó eso. El mismo Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados, que matas a los profetas. Usted no ve a nadie persiguiendo brujos, usted no ve a nadie persiguiendo brujas, usted no ve a nadie hablando nada. El Señor me dio a mí una palabra en estos días atrás sobre que la pandemia se iba a detener. Hubo gente que habló y gritó todo lo que le dé la gana. Yo tengo gente muy seria que dicen que hace 100 años murieron 50 millones de personas por la gripe española. Y gente muy seria dicen que para esta pandemia se esperaba que murieran no menos de 80 millones. Pero la gente no está mirando que Dios metió su mano. Claro que ha muerto gente, pero el espíritu de muerte se detuvo y no murieron los millones que se esperaban.